Siempre sí, el secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, anunció que seguirá adelante la evaluación para maestros y en las fechas en las que estaba programado. Dijo que las pruebas fueron suspendidas porque no había lugar ni computadoras para realizarlas y por consideraciones políticas. Con base en los resultados preliminares de la elección, Consulta Mitofsky proyecta que el presidente Peña Nieto y sus aliados mantendrán mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. PRI, Partido Verde y PANAL tendrían 256 legisladores. En Colima, cerradísima todavía la elección para gobernador. El programa de resultados preliminares ya terminó, cerró con el 93% de las actas computadas. José Ignacio Peralta del PRI y Partido Verde y Nueva Alianza aparece con una ventaja de apenas 0.35%, o sea, una tercera parte de un punto porcentual sobre el aspirante panista Jorge Luis Preciado. El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, dice que los malos resultados para su partido no son una debacle, sino una recomposición de fuerzas políticas. En el Distrito Federal perdió 8 delegaciones y la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa, con lo que ya no tendrá mayoría. En la Cámara Federal perdió la mitad de las diputaciones, son sus peores resultados a nivel Cámara de Diputados desde hace 25 años. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, la Femexfut, abrió una investigación contra el Piojo Herrera, Oribe Peralta y Marco Fabián por los tuits de apoyo al Partido Verde que publicaron el domingo en plenas elecciones e indaga una posible violación al Código de Ética. Buenos días. Déjeme leerle textualmente el boletín donde hace 11 días la SEP anunció la suspensión por tiempo indefinido de los exámenes a maestros. Dice así: con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización. Hasta ahí. Le volví a leer este comunicado porque el secretario Emilio Chaifet aclaró ayer que la decisión se debió a problemas técnicos y a prudencia política. Estos eran los elementos a considerar que dice el boletín. La prudencia política tuvo que ver con los chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quiere la evaluación para maestros y amenazó con boicotear las elecciones. Ayer, después de que un juez federal concedió un amparo provisional para dejar sin efecto esta suspensión indefinida de la evaluación de los maestros, lo que implica la orden de continuar con este mecanismo, el secretario Chaifet anunció pues que siempre sí se realizarán estos exámenes. La decisión de suspender hace unos días la evaluación obedeció a dos razones. Una, de carácter técnico, por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesarias. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país. Prudencia que se fincó en las leyes electorales y no en el capricho. Dijo que suspender la evaluación no significó cancelar. Los procesos de evaluación seguirán durante el resto del sexenio como una herramienta de la reforma educativa. Adviértase que la aplicación de los exámenes para la promoción a funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en la educación básica habrán de llevarse en los días estrictamente programados. No se difiere, no se detiene. El 20, 21 y 22 de junio, como lo ordenó en marzo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 15 y 16 de agosto se hará la evaluación para quienes ingresaron hace un año al servicio profesional docente y septiembre y noviembre será la evaluación para el desempeño en la educación básica y media superior, fechas que marcó el Instituto para la Evaluación de la Educación. Al final de la conferencia, Chaifet dio un mensaje para la gente. A la gente le digo lo mismo que a los demás. Estas son las reglas
El que no vaya a proceso de evaluación no tendrá plaza. La Secretaría de Educación Pública planea evaluar a más de 500,000 docentes de nivel básico y educación media superior. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. Como una provocación al magisterio, tomaron los maestros disidentes la noticia de la reposición del proceso para evaluar a todos los docentes. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y Michoacán advirtieron que analizarán con sus bases las acciones a seguir tras lo dicho por la SEP. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, aplaudió el anuncio de la SEP y dijo que responde a la exigencia que el INE hizo al gobierno de la República para dejar sin efecto la suspensión indefinida de los exámenes magisteriales. Agrega que el retorno a la normalidad no solo reivindica el derecho de decenas de miles de maestros a ser evaluados, sino que sobre todo fortalece la garantía de una educación de calidad como interés superior de la niñez mexicana. Y en una clara alusión a la SEP, sostuvo que autos de autoridad que pongan en riesgo la legalidad y dañen la certeza de los procesos de evaluación que mandata el artículo 3 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, sencillamente no deben repetirse. Alexandra Zapata es especialista en temas educativos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Gracias. Oye, Alexandra, ¿cómo vieron ustedes esto desde el INCO? Desde la suspensión hasta la, pues no sé cómo llamarlo, la rehabilitación de los exámenes. Sí. Pues mira, qué bueno que se dio marcha atrás a la decisión de la SEP originalmente el 29 de mayo, el día de ayer. Era una noticia que ya esperábamos, pero sí creo que aunque se dé marcha atrás y se restablezca el calendario de evaluaciones, vale la pena mencionar que ya mucho del daño está hecho. Creo que esta actitud que tomaron las autoridades de con un boletín de prensa suspender la Constitución mexicana. Creo que eran y 13 después, palabras o 11 palabras. Sí, 3 renglones. Y después, 10 días después de incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar, decir, bueno, va todo de regreso como si nada hubiera pasado, es una señal muy peligrosa. ¿Qué certeza jurídica nos da a nosotros como los mexicanos que pasado mañana no surjan una serie de elementos, nuevos elementos secretos, como lo estipulan en el primer boletín de la SEP, que hagan que otra parte de la Constitución se suspenda por completo? Así no se puede manejar la ley en una democracia y creo que este es un precedente muy peligroso que siente el gobierno federal. Mandan señales equivocadas de que la ley, la Constitución, está sobre la mesa de negociación con estos grupos y con cualquier otro grupo que no le parezcan las leyes del Estado mexicano. ¿Manda la CENTE en la educación en México? Pues mira, creo que la CENTE ha hecho que esta no sea la primera vez que el gobierno de la República va en contra de la ley, lo estableció en la reforma educativa y lo hemos visto con el subsecretario Miranda desde enero, en ocasiones múltiples. Subsecretario Miranda de Gobernación, ¿no? Que es el que negocia con la CENTE. Sí, porque esta decisión no necesariamente viene por parte de la Secretaría de Educación Pública, probablemente se negoció en Gobernación y en Los Pinos. Entonces ya hemos visto que en ocasiones repetidas Gobernación ha ido en contra de la reforma educativa para negociar y darle concesiones a este grupo desde enero. Esta no es la primera vez. Y bueno, pues sí sienta un precedente y manda una señal muy equivocada a todos los maestros que sí le apuestan a un sistema educativo meritocrático en nuestro país. Durante estos 10 días los maestros no sabían si se iba para adelante la reforma educativa, si iban a haber evaluaciones o si tenían que regresar a los tiempos oscuros de México en donde tenían que hacerle favores al sindicato porque solo así iban a poder ellos obtener una plaza o una promoción. Considerando que se echó para atrás la evaluación unos días antes de las elecciones y ayer, un día después de las elecciones, se restableció, ¿hay un daño educativo? ¿Hay un daño al examen? Pues mira, creo que si la SEP, el INE, que es realmente el órgano que tiene las facultades, y los gobiernos locales logran restablecer por completo el calendario educativo, podemos rescatar esa parte. Pero como ya te dije, el daño y la señal que se mandó de que esta ley se puede negociar y que está sobre la mesa con estos grupos, esa señal ya está ahí, ya se mandó y va a ser muy complicado que el gobierno nos vuelva a dar a nosotros la certidumbre de que la ley está ahí para respetarse. Creo que estos 10 días realmente causaron un daño en la confianza que tenemos los ciudadanos, en la capacidad de gobernar del gobierno federal y también en su compromiso de hacer valer la ley. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad. La Presidencia de la República obviamente opina diferente. Rechazó que la suspensión por 10 días de las evaluaciones a maestros haya sido producto de un acuerdo con la CENTE.
Ayer en Contraportada de Radio Fórmula entrevistamos al vocero presidencial Eduardo Sánchez y esto fue lo que nos dijo. ¿No mandaron una señal de que la Constitución se negocia? Bueno, eso es absurdo, eso es un absurdo, eso es imposible. Creo que quienes conocen el entramado jurídico político de nuestro país saben que eso es imposible. La negociación de una ley y mucho menos de la Constitución, pues ninguna autoridad tendría facultades para ello, no cabría algún acuerdo que lo pudiera sustentar, de manera que eso en este y en cualquier gobierno es una circunstancia imposible. Como secuela del sabotaje que llevaba a cabo la CENTE contra las elecciones, la ciudad de Oaxaca y sus alrededores aún padecen desabasto de gasolina. Con la llegada de los elementos de las fuerzas federales a Oaxaca, se liberó la terminal de distribución de Santa María del Tule. El sábado inició el reparto de gasolinas a la mayoría de las gasolineras que operan en la capital del estado y municipios conurbados. Sin embargo, el domingo fue suspendido el reparto de combustibles ante el riesgo de que los transportes fueran retenidos. La mayoría de las gasolineras se quedó sin combustible. Te estoy hablando de las 27, pues se quedaron 20 sin gasolina, ¿no? Otra vez. Las acciones de la CENTE afectaron a los automovilistas por la falta de combustible. De acuerdo con el presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Oaxaca, el abasto de combustible podría quedar regularizado en las próximas 72 horas. Empieza Pemex ya a repartir en cada una de las estaciones y va a repartir día y noche. Y pensamos que para el día miércoles en la tarde, las 27 estaciones que se encuentran en Oaxaca y en el área conurbada, quede totalmente ya el problema resuelto. La terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, que se ubica en Santa María del Tule, estuvo bloqueada por la CENTE durante 5 días. Yamilet Carranza, Noticieros Televisa. También en Oaxaca el domingo fueron detenidos 92 militantes de la coordinadora por realizar actos violentos durante la jornada de votación. Ayer 43 de ellos fueron consignados por quemar urnas y material electoral y 49 fueron liberados. Los arrestos los realizó la Policía Federal. En Chiapas los maestros disidentes también realizaron protestas. Unos 1,500 bloquearon la autopista Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas e intentaron tomar las casetas de cobro. Policías federales y estatales se los impidieron. Pero para evitar una confrontación, desviaron el tránsito por la carretera libre. Otro grupo de manifestantes cerró la circulación en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Arriaga. Las movilizaciones duraron 6 horas. Después, los profesores regresaron a su campamento ubicado en la explanada del Parque Central de la capital del estado. Ya son 8 días de plantón, más de 40,000 estudiantes siguen sin clases. Primero Finanzas, Enrique Campos Suárez. Carlos, vámonos con la información económica para los mercados financieros mexicanos, entre ellos la Bolsa Mexicana de Valores. La votación que más les importa se va a dar la próxima semana y no es para elegir diputados o gobernadores, es para que al interior de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidan si llegó la hora de subir las tasas de interés. Eso es lo que más llama la atención de los mercados mexicanos, pero también de los mercados del resto del mundo. Es un avance que los procesos electorales mexicanos, Carlos, tengan hasta cierto punto sin cuidado a los participantes de los mercados, porque se cumple con la expectativa democrática de tener reglas claras y resultados inciertos. Y una vez conocidos los resultados, no hay nada que se pudiera interponer en la implementación de los cambios legislativos que fueron planteados por este gobierno, empezando por el presupuesto del próximo año. Así que la reacción de los mercados tiene que ver más con lo de estos días, con Grecia, con la Fed y con otros factores que no pasan por la política interna. Por lo demás, pues sí, no son tiempos tranquilos. Hay gran turbulencia porque se le acaba el tiempo a los griegos y a la Reserva Federal también se le acortan los tiempos antes de que tenga claramente que decir cuándo va a subir las tasas de interés. Eso, Carlos, sí que mueve los mercados de México y del mundo. Muchas gracias, Enrique. La Procuraduría de Justicia de Michoacán obtuvo un auto de formal prisión en contra del presidente municipal de Aquila, el priista Juan Hernández Ramírez. La autoridad acreditó que el funcionario es posible responsable de 2 atentados realizados en contra del comandante del Grupo de Autodefensas de la comunidad de Ostula, Semeí Verdía Cepeda. Según la investigación, este último era un obstáculo para la explotación de minas en la zona, por lo que Hernández Ramírez, junto con integrantes del crimen organizado, habría ofrecido 2 millones de pesos por asesinarlo.
Nos quedó pendiente de ayer la entrevista con Francisco Domínguez, candidato del PAN en Querétaro. Según el programa de resultados preliminares de la contienda para la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez aventaja con casi 50,000 votos a su rival priista Roberto Loyola. Gracias por tomarnos la llamada y muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias. ¿Encuentra usted un muy buen estado? ¿Recibe usted un buen Querétaro? Sí, Carlos, recibimos un estado que viene trabajando fuerte, pujante y creciendo, pero también encuentro un Querétaro disparejo, un Querétaro con muchas oportunidades, sí, con buenos ingresos, con empleo, pero tenemos otro Querétaro que no tiene oportunidades, que no tiene ingresos y que no tiene empleo. Está desequilibrado. He dicho en mi campaña que uno de los ejes es que a todos nos vaya mejor. Son 18 municipios los que tiene el estado de Querétaro, Carlos. Y de esos 18, 10 en promedio tienen, de cada 10 habitantes que viven, 7 tienen pobreza, solo 3 no. Ahí viene el reto. Los otros 8 van en una competencia, sobre todo en la capital y la zona conurbada, con industrias como la aeronáutica, la automotriz, la electrodoméstica, la financiera, la agroalimentaria y textil, muy fuerte. ¿No teme usted que le puedan votar su elección por exceso de gastos de campaña, particularmente a partir de una llamada telefónica que se estuvo difundiendo en redes sociales, en donde usted parece decir que va a recibir varios millones de pesos semanales de un empresario al que no se identifica y que, pues, en dado caso de ser verdad, constituiría un delito electoral que puede tumbar una elección? No, de ninguna manera, Carlos. El PRI se dedicó conmigo. En la historia se había visto tanta guerra sucia y construcción de lo que se le llama historias o guerra negra, y vinieron construyendo una historia negra de una llamada editada con nombres, y una segunda en una publicación de un periódico de circulación nacional acusando a uno de mis hermanos de reunirse con un capo del cártel de Sinaloa, y eran más que 3 empresarios muy serios queretanos. Esa era la continuación de la historia negra y terminó en "usted disculpe", no era, se parecía. Me conocen muy bien los queretanos, Carlos. Vengo de ser presidente de los ganaderos en el estado, diputado federal, alcalde, senador y hoy virtual gobernador. Créeme que no hubiera tenido una votación tan alta y con un margen tan contundente si esto fuera verdad. Usted ha aceptado incluso públicamente su amistad con personajes francamente polémicos, como el señor Rodríguez Borgio, metido allá en Querétaro en los temas de las apuestas y de presunto robo de combustible y de temas de cajas de ahorro metidas en broncas, etcétera, etcétera. A partir de ahí se generan muchas dudas sobre su figura. ¿Qué garantías puede dar de que no va a terminar usted enriquecido, en conflictos de interés, entregando al Estado a la mafia? ¿Qué es lo que usted promete en ese sentido? No, pues esa es tu opinión, Carlos. Y yo soy un hombre que reconozco a quien le he dado la mano, con quien me he reunido, pero otra es entre los dichos y los hechos. Mi carrera está limpia, mi personalidad. Tengo 9 años en la política, ya fui presidente municipal de la capital del estado y soy el único, a diferencia de muchos, Carlos, fui el primero en todo el país en presentar mi declaración 3 de 3 y lo haré cada año y lo haré al final. A mí me gustaría que todos en la política y los que están en un gobierno se atrevan a hacer una declaración patrimonial, fiscal y conflicto de intereses. La mía está hecha y es pública. Por último, candidato, el gobernador de Querétaro, y esto es un tema de análisis político siempre muy interesante, el gobernador de Querétaro es uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Y eso claramente no se trasladó a su candidato priista. ¿Cómo le hizo usted, ahora sí que para irrumpir en este flujo? ¿Cuál fue su estrategia para evitar que un gobernador muy bien evaluado pudiera, pues, prácticamente determinar a un sucesor de su propio partido?
Yo reconozco lo que dices del gobernador José Calzada, pero en la política no se hereda, Carlos, los buenos gobiernos ni la capacidad, y son 9 años en los que nosotros venimos demostrando y con propuestas serias y concentrados en lo nuestro, una campaña muy intensa, de mucho contacto en todas las comunidades, en los 18 municipios, y eso fue la diferencia. Gracias, Francisco Domínguez Servién, candidato del PAN, que lleva, le digo, 50,000 votos de ventaja a su rival priista, prácticamente virtual gobernador electo de Querétaro. El PAN le arrebata esta al PRI. Ayer entrevistamos prácticamente a todos los demás ganadores, nos faltaba esta entrevista. Primero el mundo, Diana Bucetich. Gracias, Carlos. En Primeras Noticias le hemos informado sobre la crisis política en Chile por la serie de casos de corrupción que salpica al gobierno de Michelle Bachelet. Pues ayer renunció otro de sus ministros. Se trata de Jorge Insunza, quien había sido nombrado secretario general de la presidencia apenas en mayo pasado. El ahora exfuncionario presentó su dimisión en medio de acusaciones en su contra por presuntamente dar asesorías millonarias a 2 grandes empresas mineras cuando fue diputado federal en 2014. Su salida representa un duro golpe a la mandataria en momentos en los que cuenta con los índices más bajos de aprobación de su gestión. El expresidente del gobierno español, Felipe González, se encuentra en Venezuela para colaborar en la defensa de los líderes opositores que han sido encarcelados durante el régimen de Nicolás Maduro. Manifestó su intención de reunirse con Leopoldo López, preso desde el 2014. Sin embargo, las autoridades penitenciarias aún no han autorizado su visita. Yo voy a intentar visitar, como no, eso es lo que me ha movido a esta visita, voy a intentar visitar a Leopoldo, que es la persona que solicitar esta ley. Si pudiera, a Ceballos. Carlos. Muchas gracias, Diana. Estamos con el hashtag Primero Noticias, siguiéndonos en Twitter. Volvemos despuesito de la pausa con esto. Las acciones de la policía han desatado indignación entre la comunidad afroamericana de McKinney. Algunos ciudadanos ya comenzaron a manifestarse. Activistas de derechos civiles denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del oficial Cable en contra de la joven. El oficial estaba actuando en exceso, incluso se ve cuando tropezó. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, reconoce el triunfo del candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco y dice que no teme ser investigado por presuntos actos de corrupción. Dictan formal prisión al presidente municipal de Aquila, Michoacán, el priista Juan Hernández Ramírez, como presunto responsable de 2 atentados en contra del comandante del grupo de autodefensas de la comunidad de Ostula. 2 reos acusados de homicidio se fugan de una cárcel de alta seguridad de Nueva York. Perforaron la pared de su celda y escaparon por el sistema de ductos. Autoridades estadounidenses dicen que los convictos podrían dirigirse a nuestro país. Ofrecen una recompensa de $100,000 por información que lleve a su captura. En Corea del Sur ya son 6 las personas muertas por el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Las autoridades han confirmado 87 pacientes más infectados. Esta tarde México debuta ante Colombia en el Mundial Femenil que se realiza en Canadá. Raquel Méndez, la señora del clima. Carlos, Blanca ya en total disipación en la península de Baja California, aún generando algunos nublados, principalmente en Baja California y Sonora, en donde no está descartada la probabilidad de lluvia. Están amaneciendo en Mexicali a 29, Hermosillo tiene 25, Juárez con 20. Las temperaturas son altas al amanecer para el norte del país, en Matamoros 25, lo mismo Tampico. Aquí la Ciudad de México tiene 11 grados, mientras en Guadalajara hay 20, en la península de Yucatán 25 grados aproximadamente para Cancún. La imagen de satélite que nos muestra la onda tropical número 4 deja nubosidad para la península de Yucatán y ahora todo el ojo está puesto en una nueva zona de inestabilidad frente a las costas del Pacífico Sur con 60% de posibilidades de desarrollarse. Aquí podemos ver a los remanentes de Blanca. ¿Qué nos espera en cuanto a este nuevo fenómeno ciclónico? Bueno, pues la línea roja nos marca que pudiera dirigirse hacia las costas del Pacífico con un posible impacto en Guerrero. De intensificarse llevará el nombre de Carlos. Hacia el noroeste del país, condiciones secas, nublados parciales para
Juárez con 34, Chihuahua sí a la espera de algunas lluvias, al igual que Durango y Mazatlán. Tiempo seco pero con nubosidad para Tijuana, Hermosillo y Mexicali extremadamente cálidos. Hoy aplica poca ropa, 37 a 39 grados. Con tiempo seco en Saltillo, en Monterrey, en Zacatecas y en San Luis Potosí. Lo mismo para Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. Hemos tenido mucho más sol, se han elevado las temperaturas en el centro del país. Querétaro 27 grados, Pachuca y Tlaxcala sin lluvias. Tiempo seco también para Aguascalientes, León con 29, precipitaciones para Tepic, Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo. Para Acapulco la temperatura 32 grados, esa zona de inestabilidad puede dejar algunas lluvias. Aquí en la Ciudad de México, baja probabilidad de precipitaciones en un martes que también será caluroso, 26 grados, tiempo seco para Toluca, Puebla sí con chubascos. Y el sureste del país bajo los efectos de la onda tropical que deja lluvias durante la tarde-noche, básicamente en Mérida, en Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal, Tuxtla Gutiérrez con aguaceros y tormentas eléctricas, Villahermosa también lluvioso, el puerto de Veracruz y Oaxaca con temperaturas altas y sin lluvias. Vamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Raquel. Primero el mundo, Diana Bucetich. Carlos, en Texas un policía fue suspendido por este nuevo caso de abuso de fuerza contra una adolescente afroamericana. Era la tarde del viernes en el vecindario de McKinney, un suburbio de Dallas, Texas. De un instante a otro, todo se volvió un caos por la llegada de la policía. Supuestamente, se habían recibido varias llamadas para denunciar que un grupo de adolescentes invadió una alberca de la zona residencial para realizar una fiesta por el fin de clases. En este video de 7 minutos, se muestra cómo los agentes blancos sometieron a los jóvenes para sacarlos del inmueble. Se ve cómo el policía Eric Casebolt violentó física y verbalmente a una chica de 14 años afroamericana, a quien apuntó con su arma, además de empujarla e inmovilizarla en el suelo. Él llegó, estaba fuera de control. Llegó con el grupo de chicos y sacó su arma sin razón. Las imágenes muestran también cómo el policía encañonó a otros 2 jóvenes que quisieron ayudar a la víctima. Uno de ellos también fue detenido y esposado junto con la menor. Tras la difusión del video, el agente fue suspendido. Varias preocupaciones sobre la conducta de uno de los oficiales en la escena se han planteado. Se inició una investigación formal sobre el incidente y el oficial involucrado fue puesto en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación. Las acciones de la policía han desatado indignación entre la comunidad afroamericana de McKinney. Algunos ciudadanos ya comenzaron a manifestarse. Activistas de derechos civiles denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del oficial Casebolt en contra de la joven. El oficial estaba actuando en exceso, incluso se ve cuando tropezó. Los oficiales tienen que ser capaces de manejar mejor las cosas en este tipo de situaciones. Aunque la policía reconoció que hubo 10 agentes involucrados en este suceso, solo uno fue suspendido, por lo que la investigación continúa y se analizan otros videos tomados por los adolescentes. Saíd Ochoa, Noticieros Televisa. En Primero Noticias le informamos sobre este asesinato ocurrido el pasado 4 de abril en una comunidad de Carolina del Sur, Estados Unidos. Walter Scott, un hombre de raza negra, fue acribillado de esta forma por un policía porque no quiso detenerse tras un incidente de tránsito. A poco más de 2 meses, un jurado acusó al agente Michael Slager de homicidio. Aún no hay fecha para el inicio del juicio. Si es declarado culpable, el oficial podría recibir como mínimo 30 años de cárcel, como máximo la cadena perpetua. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dijo frustrado por el fallo de una corte federal que puso freno a la medida ejecutiva que había anunciado en noviembre. Como aquí le hemos informado, el decreto de Obama tiene como objetivo evitar la deportación de 5 millones de indocumentados. El mandatario aseguró que continuará presionando para que se corrija el sistema migratorio. Me siento frustrado por el dictamen de una corte de distrito que ahora transita por el proceso de apelaciones. Hemos sido tan agresivos como nos lo permite la ley para apelar.
También en Estados Unidos, el Departamento de Defensa le negó a un soldado de origen mexicano la máxima condecoración que se entrega a las Fuerzas Armadas. Rafael Peralta, muerto en combate hace 11 años en Irak, no recibió la medalla de honor. En su lugar le otorgaron la Cruz de la Marina, el segundo galardón más destacado. El connacional falleció en 2004 cuando se lanzó sobre una granada para evitar la muerte de una docena de sus compañeros. La familia de Peralta recibió la presea durante una ceremonia que se realizó en las instalaciones del Campo Militar de San Diego, en California. Todos los martes la doctora Dian Pérez cuida nuestra salud. ¿Han oído hablar del síndrome de Ibris? Es una condición que afecta negativamente no solo a quien la padece, sino a todo su entorno. Soberbia, arrogancia y exceso de autoconfianza son características del síndrome de Ibris, un trastorno no aprobado por el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, pero descrito por el médico británico David Owen en referencia a la actitud de ciertos políticos. Es un deseo inmenso de poder, es un deseo de tener superioridad sobre otras personas y entonces es un desarrollo que se da en cada una de estas personas en las que requieren sentir que tienen un valor superior a los demás. Quienes padecen de este trastorno de la personalidad suelen ser poco prudentes y creen poseer la verdad absoluta. En su mayoría, cuentan con personas de confianza que se encargan de fortalecer su desmesurado ego. Si yo veo que empiezo a obtener poder al tener o al hacer una serie de cosas y los demás lo ven como positivo y los demás lo enaltecen, entonces lo sigo haciendo y me sigo creyendo y entonces empieza a subir este ego, ¿no? Entonces ese puede llegar a ser el principal problema. Como en muchos trastornos psiquiátricos, los estudiosos de la materia buscan los orígenes del síndrome de Ibris en la infancia y la relación con los padres. Si son padres que o devaluaron demasiado a los chicos o que enaltecieron demasiado a los chicos, se ve en esos dos sentidos, ¿no? Un chico demasiado devaluado va a tratar de enaltecerse a sí mismo para salir adelante. Por el otro lado, chicos que sus papás les dijeron que eran superiores a muchos otros, van aprendiendo esto y lo van creyendo. El nombre del trastorno proviene de la palabra griega ibris, que significa desmesura. Si bien es un padecimiento difícil de resolver, la psicoterapia puede resultar beneficiosa. Reconocer el padecimiento e intervenir oportunamente pueden facilitar las relaciones interpersonales del individuo y mejorar sustancialmente su calidad de vida y la de quienes le rodean. Después de la pausa, los hombres verdaderos. Cayún junto con Bor, su hermano, son hijos de Chanquín Viejo, el máximo líder espiritual de los lacandones de Najá. Chanquín Viejo significa pequeño sol. Murió de 122 años y fue el encargado de preservar mitologías mayas únicas, interpretación de sueños, rituales y principios de medicina y agricultura. Chanquín Viejo fue mi papá, era el más líder de primero cuando fundió aquí en Najá. De Michoacán dice: ¿qué tal este amanecer para empezar con el pie derecho la semana? Chulada de imagen. Ian Franco de Quintana Roo dice: así amanece Playa Tortugas en Cancún. Me la manda a mi cuenta de Twitter, @CarlosLoret. Chulada de imagen también. En Guadalajara, Iván Mendo, ¿qué nos tienes, Iván? Muy buenos días, Carlos. Te saludo con mucho gusto y te comento que continúa el conteo de los sufragios de la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio en la zona metropolitana de Guadalajara, y en el municipio justamente de esta capital jalisciense, Guadalajara, se lleva ya un 96% en el avance del conteo. Hay que decir, tuvo una participación cercana al 46% de la ciudadanía. Permanece con un 50.99% de los sufragios el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, que dio la sorpresa, a pesar de que era el candidato favorito, se le había pegado el candidato del PRI, Partido Verde. Tiene el 27.53% de los sufragios y muy atrás, con apenas un poco menos del 10%, el candidato del Partido Acción Nacional. También la sorpresa la dio
logró en Zapopan el candidato del mismo Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, el que no era favorito. Permanece, cuando se ha computado, el 93% de los sufragios con un 41.08%, también muy por delante de los 29.93% de los sufragios para el candidato favorito hasta entonces del Partido Revolucionario Institucional y el Verde, el señor Salvador Rizo Castelo. Bueno, pues ya quedó ahí en segundo lugar. Y lo que fue, Carlos, la sorpresa mayúscula la dio este muchacho Pedro Kumamoto, el candidato independiente, sí, desligado de cualquier institución política, que para el Distrito 10 del Congreso del Estado de Jalisco lleva el 37.73% de los votos, muy por delante de Margarita Alfaro, prima justamente de Enrique Alfaro, que logró el 22.49% en ese Distrito 10, Carlos, que ya tiene un avance del 95% de los escrutinios. Los resultados oficiales se darán a conocer mañana, miércoles 10 de junio. Después de que un juez federal lo ordenó, el secretario de Educación, Emilio Chaifet, anuncia que seguirá adelante la evaluación a los maestros. Dice que la suspensión anunciada el 29 de mayo fue por 2 razones. Por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesarias. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia. La CENTE considera que realizar el examen es una provocación y advierte que ya analiza acciones a seguir. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación celebra el anuncio y considera que fortalece la calidad de la enseñanza. Sobre el tema habla en Primero Noticias Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Creo que aunque se dé marcha atrás y se restablezca el calendario de evaluaciones, vale la pena mencionar que ya mucho del daño está hecho. Y creo que este es un precedente muy peligroso que siente el gobierno federal. Mandan señales equivocadas de que la ley, la Constitución, está sobre la mesa de negociación con estos grupos y con cualquier otro grupo que no le parezcan las leyes del Estado mexicano. Con base en los resultados preliminares de la elección, Consulta Mitofsky proyecta que el presidente Peña y sus aliados mantendrán la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. PRI, Partido Verde y PANAL tendrían 256 legisladores. El PAN tendría su peor resultado en 25 años y el PRD se quedaría con la mitad de los legisladores que tiene actualmente. El programa de resultados preliminares en Colima cierra con el 93% de las actas computadas. José Ignacio Peralta, candidato de la coalición PRI Verde y Nueva Alianza, aparece con una ventaja de apenas 0.35% sobre el aspirante del PAN, Jorge Luis Preciado. El presidente Enrique Peña Nieto telefonea y felicita a todos los candidatos a gobernador que obtuvieron ventaja en los conteos electorales, incluido José Ignacio Peralta de Colima. El líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, dice que los malos resultados para su partido en el Distrito Federal no son una debacle, sino una recomposición de fuerzas políticas. Perdió 8 delegaciones y la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa, con lo que ya no tendrá la mayoría. Hospitalizan a Cuauhtémoc Blanco, ganador de la elección para la alcaldía de Cuernavaca, Morelos. El Partido Socialdemócrata que lo postuló explica que el exfutbolista sufría dolores gastrointestinales. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación contra el Piojo Herrera, Oribe Peralta y Marco Fabián por los tuits de apoyo al Partido Verde que publicaron el domingo en plena jornada electoral. Se indaga una posible violación al Código de Ética. El presidente Obama reconoce que está frustrado porque una corte federal frenó su decreto en materia migratoria que iba a evitar la deportación de millones de indocumentados. Me siento frustrado por el dictamen de una corte de distrito que ahora transita por el proceso de apelaciones.